Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Lumen. Este es el octavo episodio y el día de hoy tenemos un gran amigo, Iram Ibarra. Iram es originario de Jalisco, México, con un background de agribusiness. Es fundador, emprendedor, mentor y coach, emprendedor de corazón. ¿Verdad? Nos conocimos a través de la organización de emprendedores donde participamos los dos y donde somos fans del camino de liderazgo. Entonces, pues, digamos, hacemos servicio voluntario en pro de la organización, ya que es liderada por los miembros. Es un autor de 3 libros, está escribiendo su cuarto, Emotional Kangaroo, Life Machine y Six Pack for Life. Ahorita hablaremos un poco de lo que han sido esas aventuras de escribir. Este, por ahí investigando un poco me di cuenta que el significado del nombre Iram es exaltado o excelente. Este nombre transmite la idea de grandeza y superioridad. Aquellos que llevan este nombre suelen ser personas destacadas con habilidades y cualidades especiales que los distinguen. Y puedo dar feos, creo que ahí lo platicábamos en la llamada que tuvimos previa. Impresionante siempre, ¿verdad? Cualquiera que te siga en tus redes, es interesantísimo ver la exposición que tenés, ¿verdad? La oportunidad que tenés de hablar en público, de conocer diferentes lugares, tu balance entre vida de laburo, familiar y de inspirar, ¿verdad? Y pues pueden seguirlo en redes como @agribusinessmentor en Instagram, @iramibarra_r en LinkedIn y su página web hibarra.com. Bienvenido, Iram. Muchísimas gracias. No, hombre, pues ya diste toda la investigación. Necesito tener cuidado qué digo, porque se va a quedar grabado en la nube. Aquí no hay falle. Bien, gracias por la invitación y por la oportunidad de conectar, de compartir y de co-crear. Buena nota, vos. Vos estabas bajando libros. ¿Dónde fue que nos conocimos? ¿Habrá sido en Cartagena o dónde habrá sido? ¿Tú fuiste a Creo que Cartagena o fuiste en el siguiente President's Meeting, que fue una reunión de presidentes que es una vez al año? Fuiste presidente de Guadalajara y de Chapter Bridge. Recordame. estaba bueno, soy parte del LiveBridge, pero no he llevado la presidencia ahí he sido parte del board. Ok. Pero creo que donde nos conocimos fue en Guate, en el Barbecue Challenge. Ah, cierto. Sí, hace un poquito más de un año, ¿verdad? Sí, Casi, sí, casi sí, a la sí. fecha. Qué buena nota, vos. Hacia la fecha, de hecho. Vos, te quería preguntar, ¿quién es Irán? Verá que nos contés un poco de background de vos, de dónde sos, no sé si de Guadalajara o de Jalisco, tu familia, tus negocios y tus emprendimientos, que nos contés un poco de eso. No, hombre, pues gracias. A ver, sí, soy originario de Guadalajara. Les digo que acá los de Guadalajara nos dicen tapatíos, pero yo les digo que somos apatíos, porque es un mercado bastante difícil. De hecho, se sabe que si pegas en Guadalajara, dicen pegas en toda la República, por el Órale. mercado tan complicado, tan especial. Pero ojo, es bien interesante porque eso en mi experiencia, pues me llevó a ser emprendedor. Soy emprendedor desde los 14 años. ¿Quién soy respondiendo? Soy simplemente humano, inquieto, curioso, bastante curioso. Me encanta co-crear, me encanta crear, me encanta soñar, pero sobre todo esta parte de ir hacia adelante, soy muy inquieto y ahí es donde les digo que tiene sus ventajas y sus desventajas tener TDA o este ADHD. Entonces, pues nada, emprendedor de los 14 años, contador público, rompo el molde del contador público. Quien nos esté viendo que sea contador va a decir, este no es contador. Pero al final muy llamado al emprendimiento con diferentes emprendimientos y en el sector agro desde hace ya 23 años. ¿Cómo empezaste en el Entonces, sector agro? ¿Cómo escogiste esa línea de trabajo? interesante. Dicen que las mejores cosas no se escogen, llegan. Y para mí fue así. A ver, yo estudio contador público, contaduría pública, porque yo siendo emprendedor desde los 14 años, vengo de una familia comerciante, mis padres, mis abuelos de comercio siempre. Y un día me preguntó mi abuelo y me dijo, ¿qué quieres ser de grande? Y le dije, quiero ser empresario a los 15 años. Y me dijo, nosotros no somos empresarios, somos comerciantes. Le dije, bueno, yo quiero ser empresario. Me dijo, bueno, ¿y qué hace un empresario? Le dije, me imagino que tiene empresas. Dijo, no, 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 a ver, ¿qué actividad realiza?
Y la realidad es que no supe contestar y lo único que recuerdo es que mi padre y mi abuelo llegaron y me dijeron, oye, ¿quieres tener lo necesario para convertirte en empresario? Dije, no lo sé. Y me llevó a estudiar contaduría pública, porque yo quería saber cómo manejar una empresa desde cero, si lo quieres ver así, ¿no? Muy apegado al tema fiscal, por supuesto, fui asesor fiscal muchos años, porque yo veía cómo sufrían mi abuelo y mis papás por el pago de impuestos. Y yo decía, híjole, esto debe ser muy complicado. Yo Ujú. necesito saber cómo. Y me metí a estudiar contaduría pública y salgo de la carrera de contaduría pública y me voy a un empaque de mango al estado de Nayarit, que está acá a 2 horas de Guadalajara. Y me voy como contador general de un empaque de mango. ¿Y qué sucede? Sucede que ahí, completamente agro, me empiezo a meter de lleno desde el corte, el empaque, las cuadrillas, como inquieto y como curioso, Qué bueno me vos. quedé a querer conocer todo el proceso. Y voy a ser bien honesto, me enamoré del agro, me enamoré de los árboles. Aunque hay quien me dice, no, no te enamoraste de eso, te enamoraste de poder salir de una oficina, porque tú como TDA, lo menos que puedes es estar quieto. Dije, ese es un gran punto". Entonces, la vida me llevó a relacionarme con Mango y después de ahí con Austar, una empresa que empezó con un joint venture con Australia y a la fecha llevamos 23 años con Austar. Y de ahí Ese fue inició el primer todo. emprendimiento tuyo, digamos, el tema de Austar. Como empresa, Es sí, australiana. es australiana. El primer emprendimiento, bueno, te puedo decir que he tenido de todos, desde tiendas de ropa, florerías, venta de autos, remodelaciones de casa, un restaurant bar. Pero la primera empresa que yo fundé fue HI Asesores en el 2004, para dar asesoría a los exportadores de mango. Posteriormente llegó Austar, que ya después de un tema de desarrollo y demás, en 2006 fundamos Chemical Direct con los australianos, que es una tecnología que viene de Australia, y ahí me meto de lleno al agro, Órale, completamente. interesante Entonces vos. fue un tema bien interesante porque pasé de ser el contador al contador, con suerte. De otra forma le dijeron, pero, por ejemplo, ¿cómo diablos este amigo anda haciendo aplicaciones como agrónomo si es contador? Entonces, pues bueno, pasó Vos, qué que interesante vos. me dijeron eso. Entonces dije, bueno, ya estoy aquí y me encantó y ahí seguí y aquí sigo. Y aquí, Buenísimo. Hay un tema que dijiste ahí interesantísimo, ¿verdad? Que les ocasionaba mucho estrés el tema de los impuestos. Yo en una reunión que no se me olvida con algún grupo de emprendedores en otro país, alguien decía, mira vos, yo al final el tema de los impuestos, como lo veo, es que entre más impuestos estoy pagando, más dinero estoy haciendo. Claro, por ahí puede ser un país de primer mundo en el que a lo mejor los impuestos te reditúan directamente de una mejor manera, con escuela para la familia, con buenas carreteras, con otras cosas, pero fue un mindset como un cambio de mindset de decir, híjole, uno siempre anda ahí huyéndole y al final del día, pues es un buen análisis, ¿verdad? sin duda, sin duda. Y sabes que, a ver, mencionas algo bien importante que yo lo viví cuando empecé como asesor fiscal. Te puedo decir que mis planeaciones fiscales eran las más sencillas porque les decía, te sale mejor y más barato, más económico pagar los impuestos que debe ser a querer hacer una planeación enorme para poder pagar menos o utilizar las facilidades. A ver, no estoy diciendo que sea mal, no. Estoy diciendo que no hay que tenerle miedo al pago de impuestos. Porque también ahí viene un tema, ¿no? Si la empresa o el emprendimiento que tienes no te da para pagar impuestos, te estás engañando. Ese proyecto no te va a dar. Si no En te da para tener México, y demás, olvídate. en México los impuestos tienen sobreventa y sobre rentabilidad. Tienes opción de escoger uno de los dos. En México es sobre la renta, sobre las utilidades. Y Ah, hay un ok. impuesto al valor agregado que es el del consumo. Sí, que ese solo lo traslada uno, ¿verdad? Al final del Sí, día. tal cual. Pero justo esa partecita que estamos hablando, ahí es donde empieza lo interesante, porque como empresario, y tú lo sabes como emprendedor, o estás en las ventas, o estás en la entrega, o estás en la planeación, o estás en el marketing, o estás haciendo números, o estás pagando impuestos, y ahí es donde está interesante. Seguro, seguro que Ahí es sí. donde se pone divertido el viaje. Vos dio una duda, el tema del coaching, ¿verdad? Es interesantísimo. A mí me encanta. He tenido experiencia de ser mentor y de tener mentores también.
La pregunta es, ¿fuiste coachado antes o primero coachaste? Fíjate que justo en mi libro, en Life Machine, comparto la experiencia de mi primer coach. eh, y para mí yo no creía en todo este tema del coaching, para ser honesto, ni en las terapias, debo de ser honesto. Cuando le dice, oye, necesitas ir a terapia, dice, es para los locos. Yo no estoy loco, no, a ver, yo estoy bien. Hoy difiero, hoy sí acérquense a un psicólogo, sí acérquense a un coach, sí acérquense a un mentor, sí acérquense a un consejero, porque creo que es justo eso, el cómo observa a alguien algo de diferente forma. Y mi acercamiento con Jimmy Chan, que lo menciono en mi libro, Ujú. pues fue mi primer coach y la verdad es que de ahí me nació ese gusanito de decir, oye, está padre poder aprender a ser un buen coach para poder transmitir lo que sabes, para poder compartir, para poder guiar. Porque no me dejarás mentir, Kini, pero el camino del director, del empresario, del emprendedor es solitario y te topas con cosas que nadie te entiende y te topas con cosas que te lleva a ponerte de rodillas y a llorar y a decir, oye, esto algo pasa, ¿no? Y con un coach, con un mentor, pues quizá no te va a solucionar toda la vida, porque esa es la realidad, no te va a solucionar la vida. Al contrario, el coach lo que hace o lo que hacemos es en dónde estás y hacia dónde quieres llegar y mostrarte algo a través de experiencias, a través de preguntas, para que tú lo encuentres. A mí Y me eso es encanta la analogía de no hay un deportista olímpico que no tenga coach, ¿verdad? Y no hay una razón de por qué no un top performer en tema de deporte trasladar a un top performer en tema empresarial, por qué no tenga tener un coach, ¿verdad? Yo la verdad no, nunca he tenido un coach, sí es algo que me llama la atención, que me gustaría probar, pero no lo he hecho. Entonces me parece interesantísimo pues que nos compartas tu experiencia. Quién es Jimmy? Jimmy es un empresario que conocí en Perú, que me ayudó bastante. Historia corta larga, que es la historia que viene en el Life Machine, que es justo, a ver, es una persona que conozco en Perú, que me escucha pasando por un momento difícil, eh, donde pierdo un contacto, pierdo una cita, estamos en el lobby del hotel y me dice, oye, yo conozco a la persona que tú quieres ver, te la consigo la cita ahorita, me consiguió la cita con esa empresa y cerré una venta importante ese día y fuimos a festejar, yo fui a festejar, él me acompañó y al final me dijo, tienes demasiados temas por arreglar, le dije, sí, yo estaba en una etapa de mi vida, Kini, que si me decías, cómete una piedra, me la comía, porque dije, si ahí está la solución, me la como. Y entonces me dijo, ¿aceptas que yo sea tu coach? Le dije, sí. Yo veía a este tipo, Jimmy, como alguien, como un ejemplo, un tipo de 50 años que parecía de 40, muy, muy tranquilo, muy en paz. Y dije, yo quiero estar como él, no sé cómo le haces, pero pásame lo que estás haciendo. Y fue cuando me dijo, oye, ¿estás dispuesto a que te coache? Le dije, vale, dale. Y estuvo 21 días dándome coaching, me hablaba todos los días a las 5 de la mañana. Y al 21 días, bueno, terminó el 21 día y el 22 ya no supe de él. Hasta la fecha, no supe de él. En ese entonces, cuando te hablaban, no sé si pasaba lo mismo en Guate, pero te hablaban de un número extranjero, decía un no number Ujú. o número desconocido. Entonces, yo le di mi teléfono y se desapareció. Y yo lo llamo esos Hombre, ángeles qué que apareció en interesante vos. Se desapareció, ya nunca volviste a tener contacto con él. Fueron nunca. 21 años, te cayó un ángel ahí del cielo, te ayudó Yo 21 días y llamo se un ángel desapareció. como han pasado diferentes ángeles en mi vida, como en el Emotional Kangaroo, también menciono un angelito que me ayudó y me enseñó a tocar el piano. Y así, híjole, para mí han sido eso, ángeles, y ¿A que qué edad llegan y... empezaste a aprender a tocar el piano? A los 14 15 años. Y este señor, don Luis Ortega, que le agradezco mucho, pues nada, me enseñó, mi papá tiene una mueblería, te digo que vengo de familia comerciante, entonces yo estaba en este escritorio recibiendo a las personas, era el que atendía, era el host de la mueblería. Y llegó un día, yo estaba tocando un teclado pequeño y me dice, oye, yo te puedo enseñar a tocar. Y yo dije, pues dale. Y me enseñó. Y religiosamente, semana tras semana,
miércoles tras miércoles, iba y me enseñaba una lección nueva, sin cobrar un quinto. Wow. Y eso ha sido un gran regalo para mí porque la música en mi vida tiene un ingrediente especial, al grado que pasaron los años y empecé a componer. Es más, ahorita una de mis composiciones son parte de unas obras de la Filarmónica aquí en Guadalajara. No, Entonces, hombre, en serio, no sabía eso. Vos sos una caja de sorpresas, qué bárbaro. pues es la inquietud de hacer algo, ¿no? La inquietud y ser bien guiado. Y a ver, yo sí diría es la gran oportunidad de descubrir después donde crees que no va a haber y abrirte al cambio y abrirte a la acción. No sé si lo platicamos el otro día en la llamada que tuvimos, pero hablamos de la película esa de la marmota, el día de la marmota, ¿o no? De Groundhog Day. Sí, sí. Verá, de este tipo que todos los días repetía el mismo día y se trataba de suicidar todos los días y al día siguiente se volvía a levantar a las 6 de la mañana y de repente dice, bueno, ya no voy a tratar de suicidarme, ahora voy a aprender a hacer estructuras de hielo y de repente se vuelve una máquina haciendo estructuras de hielo, ahora voy a tocar piano y se vuelve una máquina tocando el piano y que así lo tenemos todos los días, ¿verdad? Todos los días tenés tus 24 horas, puedes escoger ser feliz, puedes escoger ser infeliz, estar estresado, angustiado, querer aprender algo nuevo, tener una actitud, ¿verdad? Entonces, me parece que es interesante con lo que decís. Sí, totalmente. A ver, imagínate y quien nos esté viendo o escuchando, imagínense que en la mañana al despertar tienes un deseo que se va a cumplir ese día. ¿Qué pedirías? ¿Cuál eliges? Y te puedo apostar que muchos vamos a decir, no, es que no está fácil. Es que ahí está el tema. ¿Qué pasaría si dejamos de analizar y nos dejamos llevar? Porque mucho análisis da parálisis. Y entonces ahí llega un tema muy claro que si yo lo comento a veces cuando me toca hablar o dar alguna conferencia, ¿vivirías con alguien como tú? O si fueras una marca, ¿la comprabas? O sea, ¿cuáles son los valores que yo tengo alrededor, no Ya. tangibles, que me van a hacer comprarla? O bien, sé que voy a elegir el día de hoy, porque me puedo despertar, Kini, con un montón de pendientes, de cosas por hacer, deudas por pagar, pero a ver, ¿qué pasaría si tan solo, y les pongo un reto, qué pasaría si tan solo me levanto, despierto y los que tenemos hijos, vamos, los abrazamos, les decimos te quiero y estoy orgulloso de ti? ¿Qué pasaría? ¿Me atrevo a hacerlo? ¿O a mi pareja? ¿O a mí en el espejo? ¿Me atrevería a hacerlo? Y creo que esa película que platicamos de una u otra forma yo lo viví en decir, oye, a ver, tengo estas 24 horas, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Qué pasaría si fuera mi último día hoy? Y me pongo muy drástico a lo mejor, pero ¿y por qué no intentarlo? Y eso fue lo que me pasó a mí con el piano, con los libros, con las conferencias que platicábamos el otro día. A ver, paulatinamente me convertí en speaker sin querer serlo, voy a ser honesto. Hasta que me dijeron lo que cobraban, dije, ahí suena interesante. Pero no, la realidad es esta. Yo lo empecé a hacer y lo sigo haciendo por compartirlo. Igual los libros, igual el programa de mentorías, y me di cuenta que soy creativo, que soy curioso, pero creo que una de las claves está en aceptarlo, aceptar que no voy a vivir para siempre. Y por Claro, ello, memento mori, perdón, el memento mori que dicen los estoicos, ¿verdad? Recordémonos que somos exacto, mortales. eso es lo que iba a decir. Ahí está la historia, bueno, ahí está lo que dicen los estoicos. Oye, Marco Aurelio, que le decía el consejero, siempre dime que me voy a morir. O sea, recuérdame que me voy a morir. Porque creo que se nos va el tiempo pensando que voy a vivir para siempre. Y no voy a vivir para siempre, ese es un Y hecho. luego nos asustamos cuando nos vamos a morir, ¿verdad? Vos, Marco Aurelio, según ahí algo de lo que he leído, cuando regresaba de ganar esas grandes batallas y era el imperio más grande del mundo en esa época, regresaba y hacían fila en la entrada a donde iban y todos le decían, ¿verdad? Desde el más bajo a todos, le decían, memento mori, acuérdate que eres mortal, acuérdate que te vas a morir. También desde un punto de vista de que no se te suba la cabeza, ¿no? O sea... Sin ¿Verdad? Qué duda. bueno que lograste ganar esa batalla, pero todos somos mortales, ¿verdad? A todos nos va a llegar el día. No, y el pasado pisado se queda y bueno, a ver, los japoneses tienen una que me gusta que es el Ichigo-ichi. Todo esto que estamos viviendo tú y yo ahorita no se va a volver a repetir. O sea, este momento es único. Entonces lo voy a apreciar, voy a sembrar algo contigo hoy, aquí en esta invitación que me haces, o
o voy a hablar de todos los logros y de lo chingón que soy, perdón por mi francés. No, a ver, soy humano y también lloro y también me caigo y también tengo momentos reflexivos o de pausa. Oye, pero como empresario, sí, como empresario está padre, pero la realidad de las cosas es esta. Cuando yo me voy a dormir, es simplemente otro humano yéndose a dormir. Ahí no hay ni títulos ni ceros. Claro. Me gustó lo que decías de cómo empezaste a ser speaker. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, órale, le voy a entrar en serio a esto? Pues la realidad es que, a ver, cuando escribo Six Pack for Life, que fue el primer libro, escribo Six Pack for Life simplemente por compartir algo que yo encontré, que viene de una historia donde yo estaba en el Instituto Kellogg haciendo un programa y pues yo en ese entonces tenía un montón de problemas con mi staff, con mi organización, con mis trabajadores. Y Kit Cunningham, que fue mi mentor y que estuvo ahí en el programa, él tiene un libro que se llama Do Nothing sobre overmanagement. Y me dijo, ¿sabes que yo tengo la respuesta para ti? Ya sé por qué pasa esto con tu equipo. Y dije, genial, te invito a cenar, vamos a cenar. Y en la cena yo fui muy soberbio. Y le dije, Keith, qué padre tu historia de vida, pero no me has dicho nada y yo voy a pagar esta cena. Imagínate lo soberbio que era. Y me dijo, ese es el problema, yo la pago. No, 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 ya no sé dónde meterme. Y cuando regresamos al hotel, le dije, oye, no me has dicho nada, discúlpame, pero y de verdad, perdón, no quise faltarte respeto. Me dijo, mira, es bien sencillo, Irán. El staff, los colaboradores, los que están alrededor tuyo, son el reflejo de ti, del CEO. Y yo de verdad me subí a mi cuarto a llorar, porque yo me había expresado muy mal. Yo decía, mi equipo es una bola de idiotas, eso fue lo que yo dije. Y por eso Keith me dijo, esto es interesante. Y cuando me dijo eso, me subí a mi cuarto y lloré, porque el idiota era yo. Entonces Órale. descubrí que era mi reflejo y descubrí que tenía, a Dios gracias, mucha escuela, pero no me estaba sirviendo de nada. Y regresé a las bases, Kini, cuando yo empecé como emprendedor a los 14 años, donde tuve diferentes emprendimientos, y regresé a esa historia que te platico de mi abuelo, donde yo no deseé convertirme en empresario para ser un patán, ni para estar lleno de soberbia, esa es la verdad. Y comencé a escribir, creo que hemos visto varios la película esta de Jerry Maguire, que empieza a escribir un memo, pues así me pasó algo muy similar. Y escribí algo que se llamaba las 6 de viabilidad. Y cuando llegué hice un pequeño ensayo y lo mandé a la gente aquí en México, Centro y Sudamérica. Llegó a las manos de un buen amigo, él me dijo, oye, esto es un libro, escríbelo. Me dediqué a escribirlo y cuando lo escribí, imprimí algunas copias porque empecé a venderlo a conocidos. Y llegó a manos de un agroempresario amigo y me dijo que me conocía desde hace mucho, que me conocen desde hace muchos años y me dijo, oye, ven y danos una charla a la empresa. Y yo le dije, yo nunca he hecho una conferencia, pero he dado charlas de Austar, técnicas con los clientes y demás. Y empecé a desarrollar esto y pues lo hice. Ahí mismo estaba un amigo, él me regaló mi diseño de marca, Irán Ibarra como tal como agribusiness coach y fundé este concepto de agribusiness coach Órale. y se fue corriendo la voz y pues nada, me empezaron a invitar a dar más charlas y yo lo digo y lo digo honestamente, yo decía, pues está padre, ¿no? Muchas las hice sin cobrar y algunas otras cuando me dijeron lo que ganaba un speaker, dije, este es un buen trabajo. Y mi madre, en paz descanse, historia corta larga, decía, hijo, hablas muchísimo. Ah, si Ojalá y un día pudieras cobrar. encuentres Ojalá y un día encuentres un lugar donde te paguen por hablar. No, pues sí, ya Tuvo la sabía fortuna, esa y tuve la visión. fortuna yo también de que mi madre me vio en una conferencia y dijo, le dije, ¿qué hago, madre? Se logró. Entonces, nada, empecé a compartir. Y eso Qué me llevó buena a onda. este tema del Y es agribusiness. estar al servicio de la gente también, ¿verdad? El poder dar una charla, el poder escribir, compartir contenido, compartir aprendizajes. Yo soy muy fan de compartir, bueno, aparte de compartir, de aprender, ¿verdad? Y el crecimiento es algo que me apasiona, el tema de cómo poder liderar o leer, más bien el tema de lectura, de cómo alimentar mi curiosidad de aprendimiento a través de lectura, audiolibros o lo que sea. Eh, pero sí ha sido como una constante, ¿verdad? ¿Cómo haces vos
para mantener como esa curiosidad de aprender más? Sabes que a mí me ayuda mucho esto que acabas de decir, el compartir y el... Yo tengo una palabra que la aprendí de una buena amiga, Marcela, que es la compartencia, que es compartir desde la esencia. Y descubrí que cuando más aprendemos es cuando más compartimos. O cuando no me gusta la palabra enseñar porque no soy nadie para enseñar, soy alguien para compartir. Y descubrí que compartiendo es como al momento de, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando contigo, me están cayendo algunos veintes, pero sobre todo hacerlo con alguien de corazón, de esencia. Y para mí esa es una clave, el compartir. Dos, el leer, el leer. La lectura para mí es transportarte a otros mundos. Me decían que si veo televisión, le digo, veo documentales y me encanta ver documentales y conciertos y demás, pero sobre todo hay una parte que yo la aprendí de los Beatles, que uno le preguntaron a John Lennon y a Paul McCartney cómo decidieron dedicarse a la música. Dice, cuando jóvenes veíamos las películas de Elvis Presley y dijimos, ese es un buen trabajo. Entonces, inspirarte, inspirarme en quién no me quiero convertir, pero quién tiene algo que yo no tengo, y entonces no compararme, sino aprender de ello. Y me di cuenta que el aprendizaje está desde el cargador hasta el sacerdote, hasta el artista, hasta el emprendedor, el empresario. Y creo firmemente que hoy, de verdad, lo que nos hace falta es compartir. Y compartir en esencia y ser honestos. Porque cuando yo soy honesto y por en mi caso, que tú me conoces y yo digo las cosas como son, como las he vivido, pues yo no necesito que me aplaudan o que me den un reconocimiento. Ya no, quizás hace 10 años sí, pero hoy no. Y entonces quien te escucha, alguien que me esté escuchando ahorita o que nos esté viendo, va a decir, oye, me identifico. Y entonces, qué padre que pueda ser ese ejemplo, qué padre que pueda seguir aprendiendo y sobre todo fracasar, Kini. Darle sin miedo hasta fracasar, porque algo que yo vi es que yo me vanaglorié de muchos logros que tuve y eso me llevó a ya no caminar, flotar. O sea, mi ego era tan grande que flotaba. Y como todo lo que flota y se infla, pues con cualquier cosita truena. Y también me pasó. Entonces, esta parte de compartir me ayuda mucho. A mí me encanta el tema de los fracasos porque culturalmente la gente a veces piensa que el fracaso es algo negativo y hemos visto especialmente en el emprendimiento que el fracaso te lleva a catapultarte a algo mejor, ¿verdad? O tiene la posibilidad de catapultarte a algo mejor. En el término de un speaker nos hablaba Oppenheimer de cómo, por ejemplo, en China el tema del fracaso no solo te afectaba a vos, le afectaba a tus hijos, a tus abuelos, a tus papás, a todo el mundo. Si uno fracasaba, fracasaba la árbol genealógico entero, entonces la gente no se animaba a probar. Silicon Valley es diferente, ¿verdad? Tiene el número más alto de patentes porque se animan a fracasar y a raíz de eso aprenden y crecen. ¿Qué fracaso nos podrías compartir a vos que te haya marcado en la vida? Híjole, tengo varios, ¿eh? Estoy justo pensando en escribir un libro nada más de las veces que le he cagado. Pero, a ver, hay varios desde quebrar empresas. Uno, un fracaso muy, a ver, voy a ser muy honesto. Para mí el fracaso, le doy la vuelta y no lo menciono como fracaso. Tengo una fórmula que la tengo aquí en mi oficina con mi equipo y para mí son situaciones. Y yo lo que les digo es, a cada situación réstale el drama, súmale realidad y vas a encontrar la solución. Porque me doy Buenísima cuenta fórmula, vos, me encanta. que cuando fracasé o cuando tuve la situación, lo primero que tenía que enfrentar era mi drama. El yo merezco, es que no sabes quién soy yo, es que no sabes lo que me ha costado, no sabes lo que he sufrido. Quítale eso. Y le agrega realidad y la realidad es que es Irán frente a una situación. Oye, ¿la puedes controlar? No. Entonces encuentras la solución. Entonces para mí los fracasos han sido esos maestros, esos posgrados de vida y hay de todos, hay de todo. A ver, considerados como fracasos, quebré una empresa en Brasil, quebré otra empresa aquí en México. eh, He tomado malas decisiones, por supuesto. Soy impulsivo, tengo TDA, entonces a mí me vibra algo y le doy. Y le doy y camino y me caigo y me levanto.
Pero justo esta parte, y lo dijiste muy bien, es en el fracaso es donde encuentras la respuesta. Entonces, por eso para mí yo hoy no lo veo como fracaso, sino intentos, sino formas de llegar a un objetivo. Y entonces cuando me hacen esta pregunta, oye, ¿cuántos fracasos? Muchos, pero más bien han sido intentos que son los que me han llevado a estar aquí en cuestión personal, pues de todo. Yo te platicaba y no tengo un pacho en comentarlo, tengo un fondo que toqué hace 8 años, me tomé todo el alcohol que pude, y entonces, ¿qué sucedía? Pues muchos, oye, qué fracasado, ¿no? Un empresario. Hey, ni soy la primera ni la última historia de adicciones. A ver, no nos Claro. alarmemos. Que si la sociedad dice, que si mi amigo empresario dice, que si la escuela donde estuve dice, hey, lo respeto, pero la realidad es que si no hubieras llegado si no hubiera llegado yo ahí, pues estuviera aquí contigo charlando. Entonces yo creo que Buenísimo. son simplemente pausas y son formas de replantear que yo lo llamo hoy puntos de inflexión, que no es otra cosa más que la disrupción. Sí, me encantó leer este libro de, ¿cómo se llama este autor? Estuvo en el GDC de Washington, David Pink, y Ah, sí, habla claro. del poder del arrepentimiento. ¿Verdad? Empieza con esa canción Non-Regret, ¿verdad? Y explica un poco de qué es el arrepentimiento. Y creo que son esos puntos de inflexión de los que estás hablando, del que te lleva a tocar fondo y decir, híjole, quiero hacer un cambio, ¿verdad? O sea, no quiero esto, quiero otra cosa. Platicando un poco acerca de las adicciones, que es un tema que me gusta mucho. Creo que las adicciones, quizá hoy en la época tecnológica que vivimos, puede ser que estén más a ras de piel. Era el tema de estar ahí soltando dopamina, viendo redes sociales, mensajitos y todo ese tipo de cosas, que al final del día los caminos de las adicciones neuronales creo que siempre van a ser los mismos, solo es ver qué adicción le mete uno para seguirlos, ¿verdad? Vos te Totalmente. apasiona y estudiaste programación neurolingüística. ¿Eso se debió a ese tocada de fondo, digamos, del tema del alcohol? Fíjate que fue una mezcla de todo. A ver, mi socio en Australia, Iván Bennett, cada que venía a México me decía, eres como el elefante, eres como el elefante, eres como el elefante. Y yo le decía, ¿por qué? Sí, sí, eres como el elefante. Y nunca me explicaba. Y un día le digo, a ver, o me explicas o me dejas como estaba. Entonces el elefante cuando pequeño lo atan con una cuerda a su pata, trata de zafarse, no puede, crece, le cambian la soga o la cuerda por una cadena. Entonces intenta, 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 pero llora, se lastima, sangra. Y él ya recibe una programación. Cuando crece el elefante pudiera destruir una ciudad, una aldea, pudiera tirar un poste, pero él ya recibió una programación. Cada que él siente esa cadena en su pata, el cerebro le dice, no vas a poder zafarte por las experiencias vividas. Cuando me lo platicó, me dijo él, o te reprogramas o te voy a tener que despedir, porque en ese entonces yo era empleado. Hoy es mi socio, pero en ese momento dije, ¿a qué te refieres? Me dijo, observa tu familia, observa la cultura. Para un latino que le digan eso es como decimos en México, es como mentarle la madre. Pero había un punto de razón. Entonces yo soy un eterno preguntón, y entonces empecé a preguntarle a varios emprendedores y otros comerciantes y demás. Muchos se quedan con la cara de ¿qué está pasando? Y leí un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que fue mi primer Bárbaro, libro. de lo mejor, todo Y el mundo debería leerlo. me cambió la vida y entonces lo volví a leer en ese momento y me di cuenta que tenía que reprogramarme, porque el llegar tarde, el no ser perfecto, el echar mentiras, el manipular, lo que tenemos los latinos, a ver, más marcado. Todo el mundo los tiene, pero los latinos los tenemos más. Si no hay que, a ver, dicen que todo el cambio viene de la aceptación y yo lo acepto. Hoy sí me ves y dices, oye, qué padre este amigo, ¿no? Consejero, mentor y empresario. Sí, 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 pero a ver. Roma no se construyó en un día. Y yo supe que, bueno, de lo que leí, que la programación neurolingüística era base para cambiar eso. Y me metí a PNL, me metí a neurociencia, neuromarketing, empecé a meter a muchos temas para saber cómo funcionaba mi cerebro durante muchos años. El tocar fondo con alcohol fue la cereza del pastel, porque ahí me di cuenta que lo que tenía que hacer es ir contra mis voluntades. Así de sencillo. Ve contra tus voluntades y vivir en el presente, ¿no? Y suena muy bonito y muy fácil, pero es lo más complicado. Entonces me di cuenta que tenía que reprogramarme y me di cuenta que tenía TDA y lo acepté y acepté que tenía un problema con el alcohol, acepté que soy alcohólico y soy adicto en recuperación
Entonces, ¿qué sucede? Sucede como lo acabas de decir, que las adicciones están al día a día, de todo, trabajo, redes, alcohol, drogas, ejercicio, comida, lo que quieras. Y entonces a mí lo que me empezó a hacer cambiar más es, ¿y qué va a pasar con mis hijos? O sea, ¿qué va a pasar si yo sigo igual? Entonces, por eso para mí el haber tocado fondo fue un gran regalo. Y sí, me apasiona el tema neuro. Y también me metí mucho al tema este de epigenética, Bruce Lee, con Joe Dispenza y demás. Y ha sido un gran regalo para mí ir descubriendo poco a poco cómo funciona mi cerebro, que a veces ni yo lo entiendo, pero lo he ido descubriendo poco a poco. Interesante este tipo John Sinai, que estuvo en la Academy y en GLC hablábamos que hablaba que el problema que tenía la humanidad hoy en día era que vivíamos en una época con inteligencia artificial, con instituciones medievales y con un cerebro de hace 10.000 años, de la época de las cavernas, ¿verdad? Sí, Entonces, muy emocionales, reptilianos, ¿verdad? Y no entendemos cómo manejar esta tremenda herramienta que tenemos, ¿verdad? O cómo programarla. Hablaste mucho de la gente que se te acercó, que fueron ángeles y de los ejemplos que has tenido en tu vida, ¿verdad? Lo relevante que se vuelve eso que uno dice, que uno se vuelve del 100% las 5 personas con las que uno convive. ¿Cómo ha sido tu experiencia de eso? Porque aparte, por la Organización de Emprendedores tenemos el foro. El foro es un grupo con el que uno se reúne una vez al mes y comparte el mejor 5% y peor 5% tema familiar, empresarial y personal. Y a mí cada vez se me hace lo más relevante, ¿verdad? Y yo digo también cómo le hago para que mi hija, digamos, tenga una oportunidad, tenga más oportunidades de ser feliz, ¿verdad? De vivir una vida plena. Eh, Éxito o no éxito, depende de qué es para cada quien. Y ahorita te voy a preguntar a vos también qué es el éxito para vos, pero creo que esas 5 personas con las que uno se junta es determinante. clave, y tienes toda la razón. A ver, es cierto, y lo platicábamos en la llamada anterior, que fue, ¿cómo elijo? ¿A quién elijo para que me acompañe? Y ahí está lo complicado, porque entra, y de eso se trata Life Machine. A ver, si mi vida fuera una máquina, ¿qué engranes debo de cambiar? ¿Cuáles reemplazo? ¿Cuáles ajusto? ¿Cuáles realmente quito? ¿Cómo hago una máquina más simplificada? Y tiene que ver con esta pregunta que me haces, es cómo, a ver, se va a escuchar quizá fuerte, pero con respeto, ¿cómo elimino aquello que no me suma? Y yo me di cuenta que yo de verdad me estaba juntando con personas que no era lo que a mí me vibraba, que era lo que los demás querían, pero a mí no. Y al final un tipo raro como yo decía, yo creo que hay algo más por descubrir, hay algo más. Y honestamente empecé a darme cuenta que yo me mimetizo muy rápido con las personas. Y entonces si yo me junto, bueno, tú lo has visto, si yo me quedo un ratito en Guate, empiezo a hablar como ustedes. O si me voy pues a Colombia, se me queda lo paisa. Y entonces me doy cuenta que Es por porque soy empatía, muy vos. la empatía. Y entonces yo dije, ok, si soy tan empático, necesito tener cuidado porque quien llegue, yo con quien me reúna, lo voy a absorber y ojo con esto, ese va a ser el ejemplo que yo voy a dar a mis hijos. Y Claro. para mí hoy, la respuesta que tú decías a la pregunta, ¿cómo le hago para que mis hijos puedan aprender o vivir todo esto? Honestamente, desde el ejemplo, desde el ejemplo. Yo no puedo decirles a mis hijos que hagan ejercicio si yo no hago ejercicio. Yo no puedo decirles que hablen bien si yo no hablo bien. Yo no puedo decirles deja el celular cuando yo me la paso en TikTok. Entonces, ¿qué es realmente? Y lo platicamos. Tengo una frase ahí que dice, ¿qué es lo que enseño a través de mis acciones que no quisiera fuera copiado? Porque entonces lo hago en conciencia o yo creo que alguien no me está observando y no es cierto. Alguien te va a observar, siempre. Siempre, era siempre uno es líder para alguien. Eso que me dijiste ahorita me resonó con un ejercicio que me recomendó un emprendedor hacer, que decía, quisieras el ejercicio de los fracasos, tu currículum de los fracasos que has tenido. Era porque uno en su currículum y en LinkedIn siempre pone lo más chingón y sí, acá y esto y lo otro y qué sé yo. Pero qué tal si le pusieras el espejo enfrente que dijera, ahora sí, de verdad, qué cosas fuiste aprendiendo en cada uno de los lugares donde estuviste, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y sabes, el otro día me regañaban a mí porque yo ya soy muy abierto con el tema del TDA.
o del alcoholismo o de TDA la adicción, es trastorno déficit el, de atención. el ADHD. Y les digo, a ver, es que yo creo que es donde está la clave. Hay una frase que el otro día me compartieron, dice, la magia está en aquello que estás evitando. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir cuando te caes, cuando lloras? ¿Por qué solamente compartir, como la pregunta que yo hago siempre, el cómo te sientes? No me interesa saber si estás bien o mal, dime cómo te sientes, ponle una emoción. Y quien nos esté escuchando, hágase la pregunta, ¿cómo me siento? Y vas a hacer una pausa sí o sí, porque no sabes cómo te sientes hasta que te empiezas a ver hacia adentro y dices, no, yo me siento agradecido y contento. Pero normalmente, ¿qué nos preguntan? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿y vos? No, bien también. Y el Pero no es cierto, sentimiento nadie te lo puede negar, vamos, es tuyo, pues. es tuyo. Y entonces, ¿por qué no compartir cuando la cago? A ver, tú puedes hablar con mis hijos y ellos saben todas mis cagadas y yo se las comparto. Y le digo, oigan, quiero platicarles que yo la cagué en esto. Así como lo estoy diciendo contigo. Y me dicen, ¿cómo? ¿Sí? ¿Y no te sientes mal? No. De hecho, hay una película que vemos constantemente de Walt Disney que se llama La familia del futuro. Y dice eso, dice, keep moving forward. Camina hacia el futuro, camina hacia el futuro. Y lo decía Walt Disney, en esta vida o en este presente pasamos mucho tiempo lamentándonos por lo que pasó, pasamos mucho tiempo tratando de adivinar lo que va a suceder, pero pasamos muy poco tiempo desarrollando la creatividad para hoy. Entonces, ¿por qué no? Bueno, y lo decía Walt Disney, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, ¿cuántas veces soñamos? Ya se nos acabaron los sueños porque ya somos adultos. Pues yo prefiero seguir siendo niño. Pero es Bueno, un tema ahí ligado a mí me con el encantó ejemplo. ayer que me platicabas, ¿verdad? Porque tenés una frase ahí, yo te lo decía un poco, mi hija, yo tengo una hija de 14 años, vos tenés tres hijos, Tres. ¿verdad? Ahí lo he visto y me encanta eso que aplicas mucho. Te decía cómo haces con el tema de comunicación, ¿verdad? Porque a mí el tema de la adolescencia es un reto, ¿verdad? Y como todo, pues, ¿verdad? Uno va aprendiendo ahí cómo llevarlo y pues nosotros también fuimos adolescentes, pero me decías cómo habías logrado conectar, ¿verdad? Y que ahí había nacido tu frase de una simple pregunta. De la simple pregunta, y fíjate, eso fue con Irán y mi hijo, el más grande, que es muy parecido a mí, y TDA completamente. Y yo decía esto, porque a todos nos pasa, a ver, puedo ayudar a muchas personas o puedo contribuir con muchas personas, pero luego con los míos no puedo. Y ahí empieza la frustración, ¿no? Y a todos nos pasa, es normal, es normal. Y entonces, pocas veces pedimos ayuda. Entonces yo decía, yo como coach, como mentor, como escritor, ¿por qué no logro conectar con él? Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y comencé a preguntarle. Y le dije, oye, Irán, ¿te puedo preguntar algo? Entonces, para un adolescente de 17 años, la respuesta la hacemos todos, ¿qué quieres, papá? ¿Qué pasó? Y entonces, no, a ver, espérame, tranquilo, porque pronto luego ya no les puedes ni hablar, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el deber ser, es que yo soy tu papá. No, a ver, relájate. Sí eres su papá, pero si así somos los papás, pero el tema es conectar. ¿Desde dónde conecto? ¿Desde el juicio? ¿Desde realmente compartir o simplemente voy a joder? Y entonces yo le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba hasta que un día le dije, mira, tengo una pregunta, le dije, una simple pregunta. Y tuve la atención de Irán. Y entonces yo te platicaba que se le hacía una fiesta y yo lo que quería era, ¿cómo le hago para que no se quede tarde en la fiesta? Y le dije, me dice, ¿qué pasó? Le dije, tengo una simple pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando sea momento de decidir regresar a casa y lo hagas por convicción y no por devoción? Le dije, no lo sé, siéntelo. Y me dijo él, no, papá, es piénsalo. No, quiero que lo ates a una emoción, porque si lo piensas te vas a justificar. Es todo. Y yo me fui al cine con los dos más pequeños, regresé y estaba en la casa. Y le dije, ¿qué pasó? ¿No fuiste? Y su respuesta fue, tú y tus pinches preguntas. Y yo que por lo menos te hice Confundió. reflexionar. Qué Pero lo buena que yo onda. hago con ellos es escucharlos y no juzgar. Escucharlos y debo decir que tengo una gran comunicación con los tres. Con Irán, tiene casi 20 años, acaba de entrar a la universidad. Y puedo decir esto, lo que más me ha enseñado la vida es a ser honesto y no satanizar. Por ejemplo, yo no tomo alcohol. Entonces, si él quiere tomar, que tome, ¿eh? Yo no tengo problema.
Y muchos de los que me van a escuchar van a decir, no, hombre, es que él se dio en la torre con alcohol. Y, señores, y quien nos escuche, todos fuimos jóvenes y estúpidos, perdón, pero esa es la función de ser joven, regarla, fracasar, experimentar. Y nuestra función es guiar, en mi opinión, Sí, o elevarte equivocarme. y aprender, ¿verdad? No tienes que seguir haciendo las mismas cosas que hacías de No, joven. no, Me encanta el tema del alcohol 0.0 que ha surgido, ¿verdad? Porque, digamos, yo te platicaba, era a partir de COVID, yo creo que a varios nos pasó que de repente incrementamos la frecuencia de días y uno se aumenta la frecuencia de días y aumenta la frecuencia de bebidas. Entonces yo con las chelitas ahí, pues ya iba así de que, bueno, los lunes no tomo, ¿verdad? Pero cambió completamente y me he dado cuenta que uno o está enfocándose en mejorar o reducir en este caso, o uno está ampliando, pues no es como que uno se queda con dos, tres chelitas siempre, ¿verdad? O vas para arriba o vas para abajo. Pero me ha encantado mucho que se ha abierto una línea de comunicación y una tendencia, tal vez la ves en redes, de gente que está viviendo muy chido con una vida sin alcohol, ¿verdad? Pero aún así, tú lo has vivido, ¿verdad? Ese tema que vas a la casa de alguien que quieres y te dices, no, hombre, si no, no te echas una chelita, no me querés, o no, hombre, no seas así, estamos celebrando, o no, hombre, ¿cómo ha sido esa experiencia? fíjate que duro, sí voy a ser honesto y siempre lo he sido, pero no es fácil, no es fácil por el tema social. A ver, yo hoy no tengo empacho en decirlo abiertamente, pero hubo un tiempo que no me atreví a decirlo por el estigma social. Pero cuando me di cuenta que siendo honesto, me cuidaba yo y cuido a los demás. ¿Por qué? Porque más de uno se identifica, pues en ese momento decidí hablarlo. ¿Qué sí sucede? Sí, a ver, yo bien honestamente lo digo, yo me quedé con muy pocos amigos, que son de los que no toman y todavía me invitan a comidas y demás. Pero voy a ser honesto, ¿eh? De 10 voy a poner un número, de 10 9 9 se apartaron de mí. Ni comidas, ni cenas, ni dominó, ni... Y yo un día les pregunté, oye, no, pues es que ya no tomas. Y dice, por eso, pero ¿y qué tiene? O sea, ¿qué no platico, cabrón? ¿O qué no me tomo una soda o algo? Perdón por lo de patrón, pero el tema es que de pronto, fíjate el estigma, ¿eh? O sea, yo te voy a decir qué respuesta encontré yo para mí, que no era honestidad de amistad. Porque si a ti te importa más cómo me pongo con una copa que mi persona, entonces quiere decir que la versión del alcohol es la que quieres. Esta no. Y también voy a ser honesto, esta versión sobria molesta. Y puedo apostar una vez más que alguien que esté escuchando, que no esté controlando su forma de tomar, esto le va a molestar. Y les digo algo, ojalá y se molesten. Ojalá y recibas mensajes, Kiri, que no vuelvas a invitar a este imbécil. Ojalá, pero exprésenlo. Ojalá y digan, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo un pedo con el alcohol. O sea, es que yo no quiero ser como este imbécil. De verdad, ojalá y lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque quiere decir que si te molestes, que sabes que algo no cuadra. Y esta es una fórmula bien interesante. El que pregunta si tiene broncas con el alcohol es porque las tiene, porque está dudando de que ya esté pasándose las copas. Ahora, Sí. como yo les digo, por mí tomen todo lo que quieran. Nada más pregúntense algo. ¿Qué están anestesiando? ¿Qué vacío están llenando? ¿Qué realidad estás evitando? Porque de ahí viene. ¿Por qué lo sé? A ver, ahí estoy. Entonces, respondiendo en concreto, sí ha sido fácil, pero a la vez satisfactorio. Porque hoy las personas con las que yo convivo son personas ricas en esencia y honestas. Y que son personas que pueden estar sin alcohol o con alcohol. Pero te digo, de 10 8 se alejaron. Y otra más después se alejó porque creyó que yo iba a volver a tomar. Entonces Se tardó prácticamente en alejarse. se tardó, dijo, yo pensé que te iba a convencer. Y ese es cierto, me regaló una botella de Vega Sicilia y me dijo, este es el mejor vino y es para ti. ¿Y para qué gastaba? Le dije, es la peor pendejada que has hecho, perdón, pero pues, yo no tomo alcohol. Dice, pues sí, pero es un Vega Sicilia. Dije, mira, este es el tema. No cambiaré ni la mejor borrachera, ni el mejor vino, ni la mejor cena con maridaje por irme a dormir en paz y despertarme en paz. No tiene precio. Esto no tiene precio.
Y ojo, no soy santo ni ay, este cuate, el iluminado. No, 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 yo soy un cabrón, igual que mucha gente. Y soy, perdón por mi francés, pero el tema es que somos humanos. A ver, Claro. también la cago, también digo cosas que no son, también tomo malas decisiones, pero por lo menos ahora puedo decir, híjole, tomé una mala decisión y no estaba anestesiado, lo cual estás de... Compartime, compartirnos la historia que me contaste de una vez que fuiste a un evento con varios empresarios en México y estabas preocupado porque acababas de dejar, creo yo, y sentías ahí un poco la presión social de echarte uno, por lo menos, era como para no quedar mal. Fíjate que sí, así fue, fue una cena de empresarios y yo iba asustado, de verdad me puse muy nervioso, empecé a sudar, me empezó a dar ansiedad, porque a lo que le tenía miedo era lo que fueran a decir. ¿Cómo irán con la empresa? Ya sabes, todo este tema rimbombante, cómo tocó fondo. Y entonces resulta ser que en ese momento, pues le platiqué a uno de los empresarios que estaba y dice, no te preocupes, ahorita lo arreglamos. Y agarró el micrófono y dijo, hey, los que ya gastamos nuestra beca en Oceánica a la derecha, los que no la han gastado a la izquierda. Y te platicaba que un alto porcentaje, más del 60% estábamos dentro de los becados. Y le dije, oye, habemos varios. Me dijo, a ver, nadie somos santos y el camino, el director, el empresario, es bastante complicado, pero que lo aceptes es otro tema. Al grado que el otro porcentaje que sí tomaba decidió no tomar En y ese se hizo evento dijeron, les vamos a hacer gundas y no vamos a tomar y nosotros también. le Sí, hablaron al imagínate. mesero, quiten todo el alcohol. Y te digo algo, han sido de los mejores eventos y los mejores momentos que he vivido. Fue muy cerrado, no había teléfono, no había nada, pero fue auténtico. Y yo ahí me acuerdo que hice una pregunta y la anoté y dije, ¿cuántas de las decisiones que tomo y cuánto de lo que hago, cuánto de las decisiones y de lo que hago de verdad es honesto o está siendo determinado por la parte social, el que dirán, lo externo? Entonces eso me llevó a estar constantemente viendo hacia adentro. Si lo que hago lo hago por mí o lo hago por el aplauso, lo hago porque Kini me reconozca, o lo hago porque mis hijos me aplaudan, o por los libros, o por lo que quieras. Y sí, fue una experiencia bastante buena y me dio mucha confianza. Y eso es a lo que voy. Las historias compartidas te enseñan. Claro. Con el tema de ser publicado, ¿cuál ha sido tu mayor takeaway de escribir y compartir las lecciones de vida que te has llevado? Fíjate que a Dios gracias y qué buena pregunta. Eh, híjole, me han dado unos regalos. De verdad, he tenido la gran fortuna de estudiar muchas cosas, de tener algunos premios, algunos reconocimientos, pero el reconocimiento y me acaba de suceder, y gracias, el recibir un mensaje de alguien en las redes y decir, oye, leí tu libro y, y está a punto de recaer y ya no recaí, para mí es un regalo. O de pronto el que me digan, oye, estuve en una conferencia tuya y esta pregunta que hiciste me dejó pensando y llegué a pedirle perdón a mi mamá, por ejemplo, que me acuerdo perfecto que dio una conferencia justo a los 2 días que mi mamá se fue y me costó mucho trabajo, por supuesto. Y al final les pedí un aplauso para honrar a mi mamá y les dije, si algo les puedo sugerir, que yo no digo qué hacer ni doy consejos, es pidan perdón, agradezcan y de verdad no juzguen a los papás, porque hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Afortunadamente mi madre se fue sabiendo todo esto, sabiendo que yo la amo con todo el corazón, pero se quedó muy marcado en varias personas. Y recibir un mensaje, Kini, en las redes o en mi celular, oye, eh, a ver, me mandó fotos una chava con su mamá y dijo, tenía 6 meses sin hablarle. Oh, Entonces, eso no tiene precio, eso no hay empresa, no hay logro, no hay número, no hay 6 cifras, 9 cifras que te lo pague. Esas son las cosas que no tienen valor. Y para mí ese ha sido un mayor, el mejor, la mejor recompensa.
más que lo Interesante. que por dar conferencias. Vos, y volviendo un poco a lo que decías de cómo hablar con los hijos, ¿verdad? De una simple pregunta, hay percepciones de cómo uno puede ayudar a los hijos a que crezcan siendo emprendedores o de que crezcan con cierto perfil y demás, y uno atender también algunas cosas que uno puede reconocer como el TDA, ¿verdad? ADHD, en los hijos, que al final lo que hablamos el otro día, casi que el 99% de los emprendedores tenemos un poco de eso, ¿verdad? Pero ¿qué técnicas usás vos con tus hijos que podrías compartir que te han ayudado a ser un mejor padre? Fíjate que número uno, no sé si soy bueno o soy malo como papá, no me interesa ser el mejor papá, mis hijos lo saben, y yo un día les dije, los voy a liberar de carga. Yo no quiero ser el mejor papá, ni quiero ser ay, papá eres el mejor. No, no, no. Pero está ligado a una experiencia que viví en Boston. Conocimos a un CEO de Bill Gates de una non-profit, Ujú, ah, Robert, se me olvida el nombre ahorita. Estuvimos en Harvard haciendo un curso allá y terminamos y lo conocimos a él y, y me preguntó y me marcó esa pregunta. Me dijo, Iram, ¿cómo quieres que las personas te recuerden? Uf, no la supe responder en ese momento y regresé al otro día y lo busqué en el hotel y le dije, Robert, ya lo sé. Quiero ser recordado como la persona que se cayó, que lloró, que sangró, que se lamentó, pero que se levantó, que salió adelante y que pudo compartir con los demás. Y eso me llevó con mis hijos. Comprendí que lo más difícil es hacer que un hijo haga lo que tú quieras. Tuve la gran fortuna de tener dos grandes padres. Bueno, mi papá todavía vive, pero mi madre que ya se fue. Y nos enseñaron a tomar decisiones y nos dieron la confianza. Y eso para mí son los grandes maestros. Y yo en el Emotional Kangaroo tengo una filosofía de vida que de hecho es uno de mis tatuajes y es una fórmula de vida. Y es E más E más E más E sobre A más D más H. Y yo les dije a mis hijos, yo no vine a dejarles herencia, no, vine a dejarles ejemplo, educación, emprendimiento y experiencias a través de viajes o experiencias de todo tipo, sobre agradecimiento, diversión y hambre. Y todo lo que hacemos o todo lo que yo hago para ellos es con eso, que sea experiencia, que genere aprendizaje y que sea ejemplo. Y entonces ahí, en lugar de yo enseñarles, me cuido yo que es ejemplo. Porque a mí me encantaría que mis hijos vean esto, pero también tus hijos y los demás y que digan, este cabrón está bien loco. Pero la verdad es que a pesar de que está loco, pues persigue su pasión, hace lo que le encanta, trata de vivir en congruencia, se esfuerza todos los días por aprender. Yo creo que eso no tiene precio para todos, no nada más para mí. Y para mí yo lo observé con mis papás, especialmente con mi papá, bueno, con los dos, pero con mi papá porque yo trabajaba con él mucho. Entonces, cuando yo quería hacer algo, mi papá decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y entonces me hacía, me hacía pensar y responder. Y ahí es donde viene el tema de las simples buenísimo. preguntas que son tan simples. Vos, y si mi hija escucha algún podcast mío, que sea este, pero me hablabas también algo, un truco que tenías ahí con la mesada. Ah, sí, claro. A ver, tenemos una gran regla, voy a hablar de mí, yo tengo una gran guerra, o tenía, con el celular. Y sobre todo cuando empecé con este tema de las conferencias y los libros, pues para ellos, hoy las nuevas generaciones, es de suma importancia que tengas un montón de seguidores y que seas influencer. Yo tengo un puño de seguidores, a Dios gracias, que me siguen en las locuras que estoy haciendo. Y entonces, ¿cómo les decía yo que no utilicen el celular? Si yo comparto todo, y en TikTok, y en LinkedIn, en todas las redes. No seas Entonces dije, influencer, dice el influencer. exactamente. Y entonces dije, puta, esta sí está complicada. Dicho sea de paso, voy a confesar algo que nunca lo he confesado, ellos sí lo saben, pero yo me convertí en influencer no queriendo ser influencer, para mí era una forma de reportar a ellos, porque como viajo mucho, yo quería que vieran qué hago con honestidad, en dónde estoy, con quién estoy, qué comparto como la gran familia de O, ¿no? Y entonces, un poco la inspiración. Y entonces resulta que hace 2 años les dije, ¿saben qué? Aquí las reglas cambian.
Si quieren dinero, ya no me interesa si ven el celular. Ese es su tema. Pero si quieren dinero, si quieren que yo les dé dinero, número uno, si quieren celular, tienen que tener 8.5 de promedio, mínimo. Si no, se los quito o se los cancelo. Así de fácil. Número dos, si quieren dinero, tienen que leer un libro por mes. Y que a que lo lean, mandan el resumen en el grupo que tenemos y mandan un audio en inglés. Y entonces dijeron, no lo vamos a hacer, no lo hagan. Y al primer mes me dijeron, oye, papá, ¿no nos has dado la mesada? Le dije, claro, tienen que leer el libro. Yo no lo voy a leer. Dijo Irán, ¿por qué? No pides dinero. Pero, ¿qué sucede? Al segundo mes, nadie aguanta sin dinero. Dijeron, oye, papá, es que tengo una fiesta, es que tengo esto, tengo la salida, el cine. Qué lástima, no tienes dinero, no quieres leer. Entonces, hoy leen un libro y ganan su mesada. Y tengo una gran fortuna y estoy súper orgulloso porque Ivana, mi hija, se convirtió en una devoradora de libros. Entonces, hoy le encanta y hoy manda el resumen y lee 2, 3 libros por mes, novelas y de todo. Y dices, interesante. Y al final, si quieren dinero, van a tener que leer. Entonces ya no me interesa si ven el celular. ¿Por qué? Porque ese no se los puedo quitar. Lo ven y si no lo ven, van a tener la compu y la escuela les pide compu o el iPad. Entonces, ¿a quién quiero engañar? Sí, A pues ver, sí. y dicho, sea de paso, Ya leer yo es estoy una machín. meditación. Sí, entonces es bien interesante porque luego les digo, ¿ya leyeron mis libros? No, vamos a leer todos menos los tuyos. Órale, pues. Pero bueno, lee lo que quieras, pero lee. Y me ha Vos me funcionado, ¿eh? encanta. Vos sí me quedé con algo que dijiste antes y me quedé un poco preocupado, la verdad, vos, porque dijiste que les compartís todas sus historias y creo que esa es un poco la base de la organización de emprendedores también es que uno crezca con las historias de otros, pero es que yo sí tengo unas muy buenas historias, vos, que me daría preocupación que por ahí mi hija dijera, ah, órale, entonces de aquí para allá, para vos, o que por ahí le ayudara a expandirse, Ya ¿va? dice esto, vamos a tener que poner una cláusula en eso de qué es todo. Vamos definiendo. Pero sí les has compartido ahí algunos buenos aprendizajes como para que no repitan. Fíjate que lo que yo digo es, y lo he dicho, a ver, para mí es importante que sepan en qué la he regado para que no la rieguen igual. Es difícil, con los hijos es difícil, sí. Y creo que estas generaciones nuevas todavía es más difícil. Creo que generaciones como la tuya o la mía, donde venimos de otro estilo de formación, que simplemente con los gritos o los golpes o la forma de reprender más Los dura, hinchazos, cabal. o hinchazos, y te metes en una controversia enorme, ¿no? El que dice que qué bueno que lo hicieron, otro no. Hey, ese es tema de cada quien. Pero el tema yo creo que es la frase que está tan conocida de Einstein, es si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Yo lo que sí soy es que soy muy estricto. Ejemplo, mi hijo, el más pequeño, se fue a un campamento y me dijo, oye, papá, es que de pronto necesito plata. Y pues de pronto yo necesito los libros. No los voy a leer, no hay plata. Y me toca ser muy estricto ahí. Y por más que se me apachurre el corazón, es decir, es por tu bien. Bueno, hay este amigo, el mago, no recuerdo el apellido, es un español, y le dicen, ¿cuál es el mejor consejo para criar un hijo? Se putienlo lo más que puedan. Suena duro, ¿no? Pero es cierto, y lo dice Tony Robbins, tiempos difíciles traen personas exitosas, tiempos fáciles traen mediocridad. Sí. Entonces, suena muy duro porque como emprendedor y empresario quieres darles lo mejor, pero a ver, les dejo una pregunta, ¿qué pasa si nos enfocamos en darles lo no tangible, lo que no tiene valor tangible, es decir, todo aquello que no se puede comprar? En lugar de, oye, como a mí no me dieron el Porsche, entonces ya le voy a dar un Porsche. Coño, imagínate un pelado que 20 años con un Porsche. Si me Hey, hubieran dado uno a mí, no sé qué hubiera hecho, pues. sorry si estoy hiriendo susceptibilidades, porque sé que algunos colegas lo hacen, pero yo, a ver, sorry, yo no. A mí que se lo gane. Yo tengo esa regla. Tú pon la mitad, yo pongo la otra mitad. No tienes la mitad, no pongo la otra mitad. Claro. Ah, está muy bueno eso, vos. Vos, y tema de rituales, ¿verdad? Las cosas que te ayudan a vivir el presente, a levantarte y tener un buen día. Asumo lo de, y que lo voy a leer, pero no lo he leído, el de Six Pack for Life es
qué cosas puedes hacer todos los días para que no tengas que estar haciendo dietas, sino que te acostumbres a, de alguna manera, a tener, o no es por ahí. Six Pack for Life son 6 preguntas para resolver cualquier disyuntiva. Ya, Suena muy soberbio, pero son 6 preguntas tal cual que tienen que ver con enfrentarte. Más que eso, a ver, mis rituales son despertarme a las 5 de la mañana. Soy morning person. Lo leíste el primero, libro, me dijiste, que te había leí el libro, el marcado, de, 5 el de a.m. Club. 5 Club. Y dije, sí, yo de plano soy muy productivo temprano. Si yo puedo estar despierto desde las 4 si quieres y soy muy productivo. Y en esa parte, meditar, yo medito y ya que termino de meditar, hago afirmaciones, el yo soy, eh, 7, 10, las que me nazcan, no las que tenga que hacer o decir. Agradecer, agradezco 7 cosas que tengo y 7 cosas que no tengo. Un Y ejemplo, ponete algo que tengas o algo que no tengas. ejemplo, yo doy gracias a Dios por estar sobrio, pero doy gracias a Dios porque no puedo tomar. Y de pronto digo, doy gracias a Dios porque el alcohol ya no está en mi vida. Ejemplo, o doy gracias a Dios porque no tengo el Porsche, pero también doy gracias a Dios porque no lo quiero. Entonces el tema es agregarle realidad a mi mañana y programarme en este aspecto del agradecimiento, de agradecer que estoy vivo, que tengo conexiones, que tengo empresa, que tengo ideas, que tengo problemas, que tengo situaciones difíciles por resolver, porque son retos, y entonces reprogramo esta parte de verlas como reto. Diseñé una aplicación que se llama YNL, así está, YNL, así está en el Apple Store y en Android también, y es simplemente un track emocional. O sea, voy y veo cómo me siento, elijo cómo me siento, y es un pequeño diario. Y me tomo eh, 5 minutos escribiéndolo y descubrí a través de la programación neurolingüística que el identificar esa emoción, perdón, de la neurociencia y programación neurolingüística, escribirlo y hacerlo, o sea, narrarlo, hablarlo, cambia todo. Y cuando me detecto, porque todos tenemos esos días donde te despiertas enojado. ¿No te ha pasado que de pronto te despiertes y te dices, ¿qué diablos pasa? ¿No? O sea, o algo va a pasar, ¿no? Simplemente es algo que no he arreglado antes, que se está manifestando y lo expreso y digo, estoy enojado, estoy cabreado y entonces ahí me pongo a elegir, quiero salir cabreado, después hago ejercicio y yo lo llamo un desayuno de campeones. Son 7 cosas. En ese desayuno de campeones, desayuno, porque me doy cuenta que luego cuando no desayuno, salgo más enojado. Ya. Entonces, ahí, y bueno, y una agenda. Solamente hago 7 cosas en el día y lo que esté en la agenda. Lo que no esté en la agenda, no lo hago. Entonces también aprendí a decir no. O, como no me gusta la palabra no, aprender a decir mi foco o mi energía está en otra parte ahorita. Ahí la relación del 7 que hablábamos el otro día, ¿verdad? Me decías que era tu número. Es mi número, el 7. Soy del 7 de julio. Entonces imagínate 7 7 del 78. Entonces el 7 me sigue y por eso hago 7 cosas y me gusta el 7. Buenísimo. Vos, entonces sí estaba perdidísimo con lo de Six Pack for Life, vos. Pero igual ahí te mantenés, digamos, siempre fit, le metes la parte de ejercicio a las mañanas, alguno que te apasione más que otro, practicas algo. Fíjate que yo hago calistenia, empecé a hacer calistenia, corro, pero el calistenia empecé a hacer hace como 6 meses y me encantó. Son en YouTube, ¿los ves? Hay un montón de rutinas ahí de 30 40 minutos. Ni Termino siquiera es agarrar una app, pues en YouTube lo encontrás. en YouTube y ahí me tienes dando de brincos en la sala de tu casa, pero termino, para mí es importante respirar y sentirme vivo. Sí. Y, y, y el ejercicio me hace sentir vivo, me encanta el hiking, me encanta la bicicleta de montaña. Híjole, todo lo que sea moverme para mí es básico e importante, digo, eso no lo puedo negar, es mi pastilla de todos los días. Seguro. Vos, y mencionaste un par de libros ahí ya, pero te quería preguntar un libro, tal vez ya nos mencionaste de cómo hacer amigos e influir en la gente, que me parece que es fantástico y es de mis favoritos. Mencionaste también 5 a.m. Club. ¿Qué otro libro podrías decir? Mucha, uno que me cambió la vida fue este. Estoy leyéndolo por tercera ocasión, Company of One. Y gracias a ese libro empecé a simplificar mucho lo que hago. Esencialismo también me encanta. Ese me gustó, lo leí.
y La biología de tus creencias de Bruce Lipton también. Híjole, son varios libros que de pronto me encanta el Recuentos de Damián de Jorge Bucay. Hay uno muy bueno que me gusta, que está entre relato, que es Shit My Dad Said, que es una historia de un tipo que cuenta la historia de su papá, de toda su vida, pero deja ciertas lecciones de autenticidad del papá y me gustan las historias. Por supuesto, el Six Pack for Life. No, no es cierto. Hay varios libros que me encantan, que los escucho, luego los vuelvo a leer. Eh, Híjole, me gusta mucho el tema de San Agustín, la interioridad de San Agustín me encanta, las confesiones de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, un poco de Kafka. Híjole, De todo, filosófico, sí, a mí me gusta leer de todo, de morales. todo. ¿Qué es ser exitoso para Irán Ibarra? Fíjate que esa es una buena pregunta que se le hice yo un día. Bueno, mi abuelo me la hizo a los 17, 18 años, algo así. Y me dijo, hijo, ¿qué es el éxito? Le dije, pues, coches, casas, dinero. Y me dio una bofetada que todavía me acuerdo y me duele, de verdad. Otros tiempos, vamos. Otros tiempos y me dijo, no. Dije, viejo hijo. Y entonces, ¿qué sucede? Que te voy a ser bien honesto. No sabía lo que significaba hasta hace unos años porque la respuesta fue, hijo, nunca se te olvide que el éxito es irte a dormir con una sonrisa en la cara y despertar con otra igual. Y en ese momento yo dije, este amigo está muy zafado. Aunque mi abuelo fue mi mejor amigo, pero se me quedó muy grabado y hasta hace 8 años entendía lo que se refería a mi abuelo. Y hoy tengo la gran fortuna de poderme dormir con esa sonrisa, despertarme con otra igual y decir, estoy viviendo la vida bajo mis reglas, bajo mis condiciones, pero siendo feliz y estando en paz. Entonces, para mí el éxito es estar en paz contigo, con los demás, y que estés tranquilo, o yo estar tranquilo de que si el de arriba, el universo en el que crean, dice, se te acabó el 20 como dicen, o como decimos acá, pues listo, ¿no? Nos vamos. Pero para mí ese es, lo adopto un poco de mi abuelo y lo transformo con esta parte de sembrar, yo le digo sembrar esas semillas de trascendencia. Me encanta. Ese le cayó el 20. Yo no sé si es igual allá que aquí, pero aquí se usa mucho también. Dicen que eran los teléfonos públicos de antes, pero si lo habías oído. Sí, sí, Y sí, que, sí, y que sí. por ahí decía, mire, ya se le va a caer la llamada, espéreme, ahí va y metía la moneda de 20. Ya cayó el 20. Me cayó el 20, llegó la conexión. Cabal, cabal. ¿Vos qué película es tu favorita? O una película que querás recomendarme. Híjole, las películas tengo varias. Leyendas de vida de Will Smith. En inglés se llama The Bigger Band's Legend. Will No lo he Smith y oído. Matt Damon. Se la super recomiendo. Acá le pusieron Leyendas de vida, pero es The Bigger Band's Legend. Meet Joe Black, conoce a Joe Black. Sí, Más allá de los sueños con Robbie Williams. Y muy hay una que buena. se llama Shine, de un pianista que de hecho es un australiano. Todavía vive ese pianista, pero la historia de ese pianista y es muy buena. Hay muchísimas muy buenas, pero esas son de las que a mí me han marcado, sobre todo más allá de los sueños. Órale. El otro día empecé a ver otra vez la de Shawshank Redemption. Ah, sí, claro, buenísima, Peliculón, va. buenísima, Es bien buenísima. interesante porque el lenguaje cinematográfico ha cambiado tanto, vamos, de cuando nosotros veíamos a cómo se ve ahora, pues, ¿verdad? Y con los 5 15 Un minutos, boleto. segundos de TikTok y todo ese tipo de Sí, contenido ahora que es increíble cómo va cambiando eso, vos. ¿Cuál es el concierto favorito al que has ido? híjole, el concierto lo voy a compartir, esto no lo he compartido, pero el pasado 7 de febrero, una de mis canciones que compuse en el piano, le hicieron arreglos y la tocó la Orquesta Sinfónica de Tlaquepaque. Entonces, fuimos varios del capítulo al Teatro Degollado, que es un gran teatro, y que aunque no fue concierto, para mí ha sido la mejor experiencia
el poder ver una de mis canciones tocada por la Filarmónica, que terminando te lo mando para que lo veas, pero es increíble lo que hace la música, lo que hace el momento en vivo, y para mí ahorita es el mejor, por supuesto, porque nunca esperé que fuera a ser ese resultado. Y de ahí en más otros conciertos, híjole, he estado en grandes conciertos como U2, como Coldplay, como Bruno Mars, como Yanni, como, híjole, de todo, pero Metallica. Uf, Pero para mí cualquier manifestación de música en vivo es jazz, el festival de jazz. eh, híjole, me encanta la música en vivo y lo digo, yo si la música fuera completamente diferente, pero la música en vivo tiene un elemento especial. hay un Es dicho que me encanta, no me acuerdo quién lo dijo, pero me lo compartió un amigo que dice que el arte es para decorar las paredes y la música para decorar el tiempo. sin duda alguna. Y hubo una persona el que me enseñó a tocar el piano, don Luis Ortega, que decía él, dice, a ver, para tocar hay que ponerle emoción, pero hay que sembrar amor. Y es cierto, ese momento para mí es mágico el tema de la música. ¿Qué instrumento te gusta tocar más piano? Piano, Vos ahí piano. ves la película, te decía el otro día que fuimos a ver la de Bob Marley, increíble, vos, se me había olvidado la verdad Sí, caray. puchica, el nivel de músico que fue y de impacto de líder en el mundo, a vos. Sin Y duda. sembraba mucho amor, o sea, al final su letra era puro amor, va, vos, impresionante. Totalmente, totalmente. Yo creo que es una gran forma de comunicarse y trascender. Sí. Vos, si tuvieras a Iram de 18 años y que le pudieras decir una oración, un párrafo, una frase, ¿verdad? Que lo ayudara a aprovechar mejor el tiempo desde esa edad en adelante, o una frase que quisieras dejarle a tus hijos, que les pudieras decir así como esta oración, ¿cuál sería? Cree en ti, ámate, respétate y nunca renuncies a tus sueños. Todo es posible si le agregas un poquito de fe. Y la fe es igual a acción. Eso le daría, y le daría un abrazo y le diría, y no la cagues igual, porque no, no es cierto. Al contrario, le diría, y sígale cagando lo mismo. Aprende de los fracasos de otros. Claro, claro, claro. Experimente cabeza ajena. ¿Algún big, hairy, audacious goal que tengas y que nos puedas compartir? Híjole, ¿O dónde te ves de aquí a 5 años? fíjate que la semana pasada estuve con mi hijo el más pequeño y le dije, Leo, ¿dónde te ves en 5 años? Me dijo, papá, estando contigo, haciendo cosas en la oficina, contigo, en el campo y demás. Él tiene 12, casi 13 años. Y volteó y me dijo, papá, ¿y tú dónde te ves en 5 años? Y le dije, no se vale, yo te pregunté primero. Pero le dije, me veo en paz, compartiendo contigo, con tus hermanos, pero sobre todo persiguiendo todavía mis sueños, porque tienes papá para rato, porque hay que seguir soñando. Entonces, un lugar específico no me veo todavía con un balance, con un sentimiento de paz, compartiéndolo, con una gran pareja, con una gran familia, pero sobre todo no renunciando a mis sueños y viviendo en el presente. Suena muy utópico quizá, pero tal cual. Pero al final también lo que hablábamos, que me encanta el ejemplo ese de James Clear del poder de los hábitos del 1%, ¿verdad? De qué cosas chiquitas podemos hacer todos los días que nos puedan llevar a ese fin, ¿verdad? El tema de salud, qué ejercicios puedo hacer para no perder músculo, para estar mejor mi corazón, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que poco a poco lo van ayudando a uno. Aprender mejores lecciones neuronales que te puedan hacer entender mejor cómo funcionas. Me encanta ese dicho de Tim Ferriss que dice que el estoicismo es el mejor sistema operativo humano, ¿verdad? Porque si uno se basa en él, pues, digamos, de alguna manera te da cierta paz, ¿verdad? Pero Totalmente. creo que al final todo suma, ¿a vos? Sí, yo creo en las microacciones. eh, Creo que antes, no creo, estaba seguro, antes pues me quería comer el mundo. Hoy quiero disfrutarlo, quiero saborearlo, no lo quiero comer.
quiero disfrutarlo y quiero dosificarlo. Igual con las empresas, igual con las experiencias, igual con el estudio. Eh, Creo firmemente que en esas microacciones te vas llenando experiencias y cómo las compartes. Y creo lo que decíamos hace rato, que al compartirlas voy a ir aprendiendo, porque la vida son altos y bajos, y la vida son cambios, y eso se va a presentar, y es inevitable, pero creo que la clave está en cómo lo recibo. Lo recibo como un reto, lo recibo como un problema, lo recibo como algo que odio, lo recibo como algo que no he aceptado. Entonces, esas microacciones, pues la realidad es que es pensar a largo plazo. Y si voy hacia una meta de 20 años, yo tengo un plan a 30 años y estos 10 años del 20 al 30 es de consolidación, del 30 al 40 es de expansión o diversificación y del 30 al 40 es de sucesión. Vos qué Entonces, bien planeados, ahí lo tenés tremendamente claro, pues. lo tengo claro, pero el tema es para mí las microacciones. Como este tema de crecer, ¿no? Todos dicen, vamos a crecer. ¿Para qué quieres crecer? O sea, primero pregúntate para qué quieres crecer, porque de pronto, si es por dinero, pues ponte un número. Pero si es por algo más, ¿para qué? O sea, tenemos bien claro el crecer, no crecer. Que crecimiento no quiere decir éxito y crecimiento no quiere decir que vas a hacer las cosas bien. No, justo ese libro de Company of One es exactamente lo que dice. Dice, oye, pues qué padre que quieras crecer, pero ¿estás dispuesto a soportar todo lo que es la gran estructura? Es como tener un bote y decir, con este bote puedo cruzar el Atlántico, ¿seguro? Sí. Bueno, y si no quiero cruzar el Atlántico, si lo mío es nada más salir a navegar el fin de semana, ¿para qué quiero un bote? Claro. ¿Para Sí, qué de quiero repente aquel dicho famoso del pescador recostado ahí viendo el mar y que llega el empresario acá bien chingón y le dice, no, hombre, deberías de tener 3 barcos más y la chingada. Y al final, ¿qué le dice? Oye, ¿qué voy a ganar con todo esto? Pues estar en una hamaca. Y no es lo que estoy haciendo ahorita. Sí, cabal. ¿Para qué me pones a proyectar 30 años? Y que a mí me ha pasado, te comentaba en algún momento de ese dicho de darle de comer al monstruo, ¿verdad? Que de repente creces tanto con la empresa que le estás así apostando, invirtiendo y la venta y el revenue va creciendo, pero el profit se va achicando también, ¿verdad? Entonces, bien dice el dicho que revenue, ¿cómo es? Revenue is vanity, profit is sanity, and cash flow is king, vos. Y eso Cash cuando uno and lo entiende y dice, híjole, ya mejor no quiero crecer tanto, ya mejor no quiero tener 300 personas trabajando conmigo, mejor tal vez unas 50 o no pasar de 30 o yo qué sé, verá vos, pero me encanta esa idea de Power of One, de cómo sí, simplificar, va vos. sí, fíjate, yo era una persona que tenía hasta 120, 130 personas en México, Centro y Sudamérica. Y era el papá de todos. Y me di cuenta que no descansaba, que no tenía calidad de vida, que ya era una inercia de tener que hacer, del deber ser. Y ese deber ser es un tema porque no era convicción, era devoción. Y entonces cuando a mí me preguntaron eso, oye, ¿hace las cosas por convicción o por devoción? Dije, por devoción la mayoría. Dije, pero eso no las disfrutas. Entonces, hoy somos mucho más simplificados, pero tenemos más libertad. Aquí el equipo viene de 8 a 3 de la tarde todos los días. De Y 8 las a tardes 3 es cuando yo, o sea, de 8 a trabajan 3 6 horas diarias. 10 horas. Y entonces a mí me dice, ¿cómo? Pero la jornada es de 8. Mira, vamos siendo honestos. Mide a tu equipo, ponte a medirlo y me dice si realmente trabajas 8 horas. ¿Para qué quieres tener un tipo cumpliendo un horario donde ese tipo puede ser más feliz jugando la pelota con su hijo? Pero dile, oye, aprovechate un parqueas con tu hijo, no te vayas a tomar cerveza, cara. O sea, no me jodas. Pero lo interesante es falso que trabajemos 8 horas y tú y yo lo sabemos. Si le pegas 3 horas efectivas, sacas todos los pendientes. Si dejas las redes, si dejas el cafecito, si dejas el cigarro, si dejas... De verdad, háganlo. Quien me está escuchando. Y socialízalo con su equipo. Oye, ya nos dimos cuenta que de las 8 trabajas 4, cabrón. ¿Qué te parece si mejor nos aventamos de corrido 6 y te vas a tu casa? Mi productividad, no mía, la de productividad de mi equipo, perdón, ha crecido como no tienes una idea, porque tienen la tarde libre. Y si tú les preguntas, los puedes entrevistar y decir, y ellos van a decir, tengo más cosas que hacer. Pones los indicadores claros, muy sencillos, keep it simple,
manténlo simple, manténlo simple. Y entonces te vas realmente a lo que necesitas dar. ¿Qué es lo que yo hice? Meter mucho el retorno sobre la inversión y el mínimo viable, el punto de equilibrio. Y todos lo conocen. Acá necesitamos X cantidad por mes. Perfecto. Si quieren ganar más, producimos más. Si no, yo no tengo problema. Pero es el punto. O sea, ¿y para qué estoy creciendo? Lo que acabas de decir. ¿Por ego? ¿Para que tú me des un premio? ¿O para que lleguen y digan, ah, el gran empresario, aquí le va el premio? No, yo no. Eso Ya de las pasé por eso y no me... microacciones no te llenó, a vos, eso es importantísimo, ya lo experimentaste, ya viste que no es por ahí. Lo de las microacciones me encanta, lo relaciono mucho con algo que decía Warren Rostan, estuvimos con él el año pasado aquí en Guate, era gran líder, y él mencionaba de cómo podemos hacer para que la gente que no puede hacer nada por nosotros, los desgostiemos, vamos, que no los hagamos sentir invisibles, que puedas tener una microacción de llegar a un Claro. lugar y a lo mejor está una señora ahí trapeando y decirle, mire, buenos días, ¿verdad? Y una sonrisa, o está haciendo alguien ahí algo y echarle una mano, ¿verdad? En el avión, de repente una señora no logra bajar la maleta, pues bajársela, ¿verdad? Todas esas cositas, es increíble, ¿verdad? Todas esas cositas, cómo van volviéndose exponenciales, ¿verdad? El efecto que tiene, no en una, en dos personas, pues. Es bien sencillo, el efecto de una sonrisa. Lleva otro reto. Cualquier persona a la que veas, sonríele, aunque no la conozcas. Y nada más pregúntale cómo estás o cómo te sientes. Y te apuesto lo que quieras y a esa persona no le cambies la vida. ¿Por qué? Porque está comprobado que una sonrisa, cualquier conflicto con sonrisas, se evita. Y en cambio, cuando llegas, te quieres poner serio y quieres regañar y quieres hacer, ¿como para Te qué? bloquea, sí. Dicen que si Claro, uno porque quiere decir la verdad, que uno lo diga riéndose. sí, sí, esa es la verdad. O sea, a ver, en mi caso yo aprendí eso. A ver, si tú ves una foto mía de hace años, vas a ver que ninguna foto sonreía. Yo y no, bueno, tú me has visto y tomo las selfies y tomo el video y tomo lo que... Y me dicen, oye, ¿no te avergüenzas el ridículo? Nah, ¿por qué? A lo mejor llegó el ridículo, pero lo que yo estoy transmitiendo es que todo se puede hacer y que no pasa nada, sobre todo para mis hijos, lo que decía con el ejemplo. A mí me dicen, oye, papá, ¿no te dio vergüenza hacer eso? Fíjate que sí me da vergüenza, pero la verdad es que lo disfruté bastante. Y yo he visto el cambio en ellos, y ellos se atreven a hacer más cosas. Y lo que dices con las microacciones, sí, con las personas, con los que saludas, con el mostrador, con el chofer, con el de la limpieza, con el que sea. Yo tengo una historia muy rápida con el Six Pack. Cuando lo presenté en México, en la Ciudad de México, había un chavito entre el público que yo veía que traía la escoba y el recogedor, y vi que lo sacaron. Y al final otorgamos unos libros y yo estaba firmándolos, y llegó este chavito y se acercó conmigo, muy, muy tímido. Dije, ven. Y le dije, vi que te moviste. Dices que me dijeron que me saliera. Dice, pero oiga, alcancé a escuchar la conferencia afuera y quiero que me dé un consejo de cómo puedo ser como usted. Entonces, para mí fue, le dije, te voy a pedir algo, no seas como yo, sé mejor que yo. Y saqué un libro y le puse dinero a medias del libro y le dije, vamos a hacer un trato. Yo me voy a convertir en el mejor conferencista y tú te vas a convertir en alguien que va a estudiar y que va a salir adelante, no importa que le digan que. Ah, eso fue en el 2017. Lo vas a creer, pero estaba en el puerto de la Ciudad de México y llegó este chavito y me dijo, no se acuerda de mí, ya estaba completamente diferente. Le dije, no, y soy la persona que le regalaste el libro. Wow. Le dije, ¿en serio? Dije, ¿cómo estás? Bien. Y se hice el bachillerato abierto y estoy por hacer una carrera técnica. Entonces, otra vez, no sabemos a quién vamos a influenciar, a quién vamos a impactar, si no nos abrimos por el que dirán, por el pasado, por... A ver, y ahí es donde entro con este tema de la adicción. ¿Tiene algo que ver que yo sea alcohólico y adicto con las acciones que voy a hacer? ¿Tiene algo que ver si quebré una empresa, si la cagué, si cometí errores? Pues no creo que haya nadie perfecto, no creo, al contrario, pero esas microacciones funcionan y para mí esas son las cosas mágicas que me han sucedido. Ese día yo iba con una persona, le platiqué y no me creyó, me dijo, ay, sí, Irán. Dije, bueno, no me interesa si me crees o no, pero pasa, la magia es vida.
y la vida es magia y funciona y sucede y visualizas y se da. ¿Cuántos de nosotros, a ver, Kini, bien rápido, cuántos de nosotros no hemos obtenido algo que creíamos que no iba a pasar? El que me diga Muchísimos, que no ha vamos. sucedido, el que me diga que no, está mintiendo. Ahí está la magia. Llámale Dios, llámale magia, llámale energía, llámale el árbol, llámale... ¡Ey! Me vale madre en el que crean, pero ahí está, porque te enfocas. Y ahí está el tema, ¿no? Ves coches blancos y sales, compras un coche blanco y sales y ves un montón de coches igual al tuyo, ¿no? Y luego traes un saco diferente y ves a todos con el mismo saco, porque es lo que eliges ver. Entonces, ¿qué estás eligiendo otra vez? Todo va desde la elección. Y esas microacciones, y esas pausas, y ese reprogramar, y ese cambio, y dejar el hubiera, y dejar el ego, son elecciones. Y esas elecciones muchas veces se aterrizan y se amarran. A lo mejor antes era mucho visión y todo el rollo y ahora es, bueno, los valores, ¿verdad? Y los valores te van al propósito. ¿Qué valores tenés vos en tu empresa y si son los mismos que tenés vos como a título personal? Son los mismos, y fíjate, qué buena pregunta, porque hoy se lo compartí a mi hijo. Night Trade Co., que es el grupo, generamos innovación a través del intercambio de 5 Cs, que es comunicación, compartencia, co-creación, comunicando en congruencia. Sacaste unos globitos ahí, qué bárbaro, ¿viste eso o no? ¿Verdad? Salieron Ese es unos globitos ahí. un efecto medio raro. Serendipitía fue eso. Esta tecnología está bastante buena. Repetirlos, por Son, favor. son esas 5 cosas, son esas 5 cosas esos 5 Cs, y esos son los valores, y es lo que me acompaña a mí, vivir en congruencia, co-creando, compartiendo. Para mí el co-crear es un regalo. Y a ver, no es que sea congruente todo el tiempo, claro que no, soy incongruente, pero para que haya luz tiene que haber oscuridad, y para que haya Claro. oscuridad tiene que haber luz. Entonces, para que haya congruencia, claro que tiene que haber incongruencia, pero por lo menos hoy hago una pausa y digo, se me hace que si le doy por aquí la voy a cagar feo. O cuando estamos hablando en automático. Entonces, en esa parte es, oye, si hablo en automático, entonces mejor me quedo callado. Una pausa. Se dice fácil, sí, pero no es nada fácil. Es Y se bastante vale. Sí. Vos, me encanta, Iram, qué buena nota vos, estoy agradecidísimo por vos, por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias, así nomás se nos fue hora y media ya, y la verdad es de que ha cierto, sido mira, de con todo y muchísimo globo, valor. Con todo y con todo. globo, vos, me encantó esa inteligencia artificial, está tremenda, Pues no sé cómo salieron, pero necesito investigarlo. Está buena la magia, ¿no? está bueno, vos. Le gustó tus valores a la magia, vos, me encanta. Exacto, se sumaron a la magia. No, yo agradecido, de verdad, gracias. Qué bueno que estás haciendo esto, y nada, compartir y conectar, creo que es el mejor de los regalos. De verdad, yo agradecido. Buena onda, vos vas a Singapur para el GLC, el Global Leadership Conference. Fíjate que estoy en eso, no creo porque traigo ahí varios temas, con unos proyectos que estamos implementando nuevos justo en inteligencia artificial y en este tema de agro. Estamos Órale, implementando un sistema donde nos va a poder ahorrar supervisar parcelas y mandar gente y supervisar en tiempo real desde un centro de mando, un centro de control. Entonces, este año la prueba piloto, y aparte que me encanta y me encanta volar los drones, pues entonces ahí voy a estar metido. buenísimo. Vos, y seguro ahí te voy a pedir nuevamente porque tenés un montón de experiencia, podemos hablar de diferentes temas y tal vez entrar y ampliar algunos más. Entonces, a futuro, Dale, seguro por ahí toco el timbre nuevamente. aquí estoy a la orden. Buena Nos vamos. nota, mi querido Iram. Te mando un abrazote. Cuídense mucho. Que estés bien, my friend. Bye.